La mujer hoy día tiene más probabilidades de sufrir violencia dentro de su casa que afuera. De hecho, 7 de cada 10 mujeres el año pasado declararon haber sufrido algún tipo de violencia en su vida, según datos de una encuesta que se hizo. Vamos a recibir ahora a Fanny Samuniski, que es asistente social, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Ustedes acaban hace muy poquito de emitir un comunicado pidiendo que el tema de la violencia se trate como emergencia nacional. Como emergencia nacional, exactamente, y que en eso se comprometan los 3 poderes. Porque en realidad está sucediendo algo que es como una epidemia mucho más grave que en otros momentos, que en otros años. Si seguimos así, pienso que nos vamos a acercar a 50 muertes. Y después de 50 muertes, no sabemos cuántos casos más hay de violencia doméstica. Por eso lo que decíamos, de que 7 de cada 10 han sufrido no violencia doméstica, sino violencia de género. Es decir, o violencia doméstica en la casa, o acoso moral en el trabajo, o agresiones sexuales en la calle, o prepotencia de algún tipo en la calle. Es decir, lo que, digamos, debido a la vulnerabilidad de la situación de las mujeres, 7 de cada 10 han sufrido efectos de esa vulnerabilidad en forma de violencia de alguna manera. Y fíjate que 3 de 3 mujeres, una reconoce haber vivido abuso sexual, abuso de algún tipo en la casa, que predominantemente es abuso sexual. Y por lo que sé de las mujeres que atiendo, es más de eso. Es más de 1 de cada 3. La violencia comprende muchos ámbitos, como recién decías, la violencia física, sexual, económica, psicológica. Este llamado que ustedes hacen de emergencia de la violencia, ¿se limita a la violencia doméstica física o engloba todo? No, engloba todo. Estamos hablando de que los 3 poderes se pongan seriamente a pensar en medidas para dar una respuesta mejor que evite que se llegue al caso máximo, pero que evite también que los casos previos a lo máximo, que también esos casos sean adecuadamente atendidos. Fíjate que no sabemos, por ejemplo, de estas mujeres, que casi 30 que murieron en este primer semestre, no sabemos si esas mujeres hicieron denuncia o no. No sabemos si esas mujeres consultaron en algún lugar o no. ¿Porque no se hizo un buen seguimiento, digamos, de cada caso? ¿Por qué no está suficientemente afinado el sistema de registros. Entonces, en realidad, no sabemos. ¿No se sabe qué nivel socioeconómico educativo son? Creo que no. Creo que el Ministerio del Interior tampoco clasifica. O sea, no está esa información organizada y sistematizada. Gran número, exactamente. Entonces, si no sabemos quiénes y cómo viven... ¿Y por qué sucedió? De alguna forma, ¿por qué se llega a eso, no? ¿Por qué se llega? Eso lo sabemos porque hay una cultura patriarcal, abusiva, que hace sentir a muchos hombres que son dueños de la vida de sus mujeres, o incluso son dueños de la vida de mujeres que no son suyas, con la que ni siquiera conviven. Es el caso de esta mujer que en Maldonado, que estos días había salido a buscar un wifi en la calle para poder comunicarse por Skype con su padre que vive en España, y apareció muerta. Es decir, ¿qué pasó? Es una mujer simplemente que anda por la calle, no demasiado tarde. Es decir, alguien pensó que sí. Es decir, hago lo que quiero con esta mujer y si llega el caso la mato y ya está, total. Entonces hay una cultura de abuso contra las mujeres, de utilización y de apropiación de las mujeres por hombres. Es una cultura de eso, que es lo que llamamos el ejercicio del patriarcado, que se nota en muchos espacios y tiene muchos efectos. Pensamos siempre en el techo de cristal de las mujeres, las posibilidades de ascender hasta los cargos máximos es limitadísima, lo vemos en todos los espacios, en los espacios laborales y en los espacios administrativos. Entonces, hay una conciencia, una cultura de postergación de las mujeres y de no valoración de las mujeres. ¿Y eso se puede atacar desde el Estado? Bueno, se puede atacar con educación, se puede atacar... Porque ustedes están haciendo un reclamo a los poderes. ¿En qué medida los poderes del Estado pueden ayudar a contrarrestar? Nosotros pensamos, por un lado, es necesaria una ley integral que defienda los derechos de las mujeres, y eso compete al Poder Legislativo. Pensamos en una respuesta policial efectiva
y previsora, digamos, y suficientemente coordinada como para evitar estas eclosiones, y eso depende del Ministerio del Interior, depende del Poder Ejecutivo en varios aspectos. Y pensamos que el Poder Judicial tiene que afinar mucho su gestión para dar una efectiva protección a las mujeres que pretenden acceder a la justicia, porque iniciar un juicio no es lo mismo que acceder a la justicia, es decir, culminar un juicio no es lo mismo que lograr justicia. Ahora, desde el 86 se han ampliado muchísimo los servicios de atención a las mujeres, como que se han implementado los chips. Muy insuficientes. Bueno, el Ministerio del Interior hizo un esfuerzo grande, un esfuerzo importante con respecto a cuando se logró la utilización de los mecanismos de supervisión electrónica, ¿sí? Lo que la gente llama las tobilleras. Eso está muy bien, está perfecto, pero solo funciona en Montevideo y un poquitín en Canelones. Pero se precisa, primero, que funcione en todo el país, como para proteger las situaciones de las mujeres que lo requieren. Segundo, no es solamente poner una tobillera, se necesita también hacer un seguimiento y como un acompañamiento para modificar los patrones de conducta de esos varones, y un acompañamiento a las mujeres para que puedan recuperarse de los sufrimientos y de las vulneraciones. Eso es muy insuficiente. Se extendió ahora recientemente a Canelones el uso de las tobilleras, pero no se acompañó de esos servicios de atención para hombres y para mujeres en la medida necesaria. Es todo muy precario y muy insuficiente. Entonces, las tobilleras son un sistema de control, pero también paralelamente a eso se compromete a una acción educativa. Claro. Y una acción protectora. Bueno, eso está insuficiente. Entonces, eso también hay que pensarlo, hay que hacerlo, hay que implementarlo en todo el país, no solamente en Montevideo y un poquitín a medias en Canelones. Eso es insuficiente. Claro, porque si bien se han hecho un montón de cosas en todos estos años, las cifras no han bajado. No, las cifras han aumentado. Eso es increíble. No sé si es un tema que antes no había registros, porque empiezan los registros en el 2004, de las muertes, ¿no? Claro, los registros de las muertes sí se llevan y vienen aumentando importantemente. Este es un año realmente crítico, es un año excepcional y muy preocupante. Hace poco hubo una investigación del economista Ignacio Munjo, no sé si que relacionaba el tipo de cambio real con la violencia doméstica. Él hace un estudio de los hombres que trabajan en el sector transable, que la mayoría de los hombres trabajan en el sector transable, ¿no? Es decir, los bienes que se rigen por la evolución del dólar, y en general las mujeres trabajan más bien en sectores no transables. Sí. Entonces él hacía una correlación mostrando que a medida que aumentaban el tipo de cambio, aumentaba la violencia doméstica, encontraba esa relación. Entonces, como que si el hombre estaba con más poder económico, aumentaba la violencia contra la mujer. No sé, ¿qué opinión? Yo me manejo con una cosa más de casuística. Yo te digo que yo he atendido muchísimas mujeres que ganan mucho más que sus maridos y tampoco están a cubierto de la violencia doméstica, del abuso y de la prepotencia, y de las formas de control y las formas de esas tan destructivas de convivencia. Al contrario, yo tengo la impresión de que cuando la desigualdad favorece a las mujeres, eso produce también una resistencia y una respuesta mezquina por parte de los varones, ¿no? Sí. Como algo de envidia y alguna cosa de tener que recuperar el poder que la plata ya no me da, recuperar el poder ejerciendo autoridad. Pero claro, lo mío es casuística. Claro, no, este economista hablaba de estas dos situaciones, justamente, que a medida que aumenta la mujer su poder económico, genera una reacción de que el hombre muchas veces quiere como mostrar su poder y se le respeta más por eso. Claro, y lo demuestra con violencia. Y en otro caso se da al revés, que al tener más poder económico ejerce más violencia. Como que se dan las dos situaciones, pero que encontraba que en Uruguay se da más la que tiene que ver con... siempre se ejerce más violencia, o por menos o por más. Sí. Es decir, siempre, o por una reacción a una situación o a otra situación, en definitiva, creo que es un tema cultural que tiene que ver con la frustración general de los varones en la sociedad, no sé, pero es algo que pienso yo. ¿Y cómo entienden ustedes que tendría que trabajarse esa parte de educación, de cambio cultural en la cabeza
de la gente para que este tipo de problemas no existan, digamos, o por lo menos se disminuya. Sí, por un lado, para las mujeres es aprender a valorarse más y a sentirse con derecho a elegir por su propia vida y no en función de sus obligaciones familiares. Es decir, poder pararse pararse dentro de su familia y sentirse persona y no instrumento del conjunto familiar. Porque esa actitud es lo que muchas veces posterga en las mujeres la posibilidad de decidir algo, decidir simplemente enfrentar el abuso, enfrentar la prepotencia. Es decir, por no hacer problemas, por evitar situaciones violentas de discusiones, y las mujeres muchas veces retroceden, dejan pasar situaciones y terminan acorraladas contra la pared.